Hablando, Pepe, no sé si habías podido llegar al final de tu idea o tuve que pedir la tanda en el medio. Sí, no, quería terminar un poco, o comenzar, si se quiere, con el tema de la entrevista en sí. Primero que nada, reafirmo lo mismo que dije el viernes, es una entrevista que cualquier periodista hubiese querido realizar. Las felicitaciones para la colega, por supuesto, por el trabajo realizado. Después, obviamente, la presentación puede ser discutible o no. Por lo general, una entrevista, el formato duro, digamos, crudo de la entrevista, no sé qué tiempo puede tener esta, pero calculo que más de una hora. Esa es una forma. Hay otra forma que es tomando insumos de esa entrevista y armando distintos informes, lo cual le da un contexto muy especial, y eso quizás pueda ser lo que pueda llegar a gustar o no, dependiendo, obviamente, del televidente que así lo determine. Pero me parece que esos insumos que se utilizaron en el marco de determinados informes le quitan un poco de fuerza a la entrevista en sí, le agregan un contexto que, ya te digo, es parte del formato más de infotainment, de información y entretenimiento, donde se busca, bueno, la atención del televidente o darle un determinado... Sí, por ahí yo lo que propongo es no analizar el trabajo de nuestros colegas. No, es que yo no estoy analizando el trabajo sino del colega. quedarnos con, a ver, dijo algo que tuvo repercusión en nuestro país, dijo algo que tuvo repercusión en los países Sí, que lo buscan. eso sin duda, porque hoy en Bolivia, inclusive, habló el ministro del Interior haciendo referencia a este tema. Sí hubo mucha repercusión en Paraguay también en relación a esto. Repercusión hubo. Ahora, de verdad, ¿alguien esperaba que un entrevistado se autoincriminara en una entrevista? Acaban de morir 4 bebés panda en China. O sea, es increíble, es de una ingenuidad. Nadie podía esperar algo así. ¿Qué iba a decir Marcel? Pongamos un escenario probable. Sí, yo le entregué determinada cantidad de dinero para que me entregaran el pasaporte en tiempo y forma. No sé, entregaba dinero a las fuerzas de seguridad en Paraguay para que me informaran si venían a arrestarme. Le pagaba al viceministro de tal lado para que me informase con respecto a los movimientos. No sé, sí, me parece que eso no estaba... Parte de la nota debería... Claro, uno crea la expectativa de que va a revelar algo que de pronto uno desconoce. Pero en definitiva, digo, no se autoincrimina, claramente la familia la saca para un costado, habla mal de Bolivia y de Paraguay en cuanto a la corrupción, que más o menos eso ya lo teníamos. Habían circulado inclusive algunos audios por allí, cuando lo habían llamado a él y avisándole y demás. Y no mucha cosa más, ¿no? No mucha cosa más. Yo creo que el valor en sí lo tiene la nota, ¿no? Me pareció mucho más interesante el proceso de llegar a la entrevista, ¿no? Por supuesto. Mucho más interesante el proceso de cómo llega a la entrevista, que hoy de mañana lo escuchaba yo, que el contenido en sí, que tampoco me imagino, yo no soy periodista, pero no debe ser culpa del periodista tampoco, porque el periodista pregunta lo que puede o lo que quiere y el entrevistado le contesta lo que quiere. Y en definitiva acá no se esperaba nada del otro mundo, ¿no? ¿Vos hablaste, Diego? Sí, a ver, a mí comparto que me parece un hito mediático el haber logrado esa entrevista y un gran mérito de la periodista también por las condiciones en las que se desarrolló, ¿no? El llegar al lugar, el hacer la entrevista con una figura que, bueno, después se presentó muy dócil, pero realmente uno no sabe dónde está, ¿no? O sea, ahí hay un gran mérito. Sí, un poco ya lo decía en el bloque pasado, me faltó más análisis crítico del contenido, porque no estamos hablando de un programa donde se muestra contenido y no se analiza. No, en general es un programa donde se opina con fuerza, digamos, de los distintos contenidos. Y acá yo lo que vi fue una cosa como muy de dar por buenas las explicaciones de una persona que digamos, tiene una trayectoria delictiva importante. El interés, además, me quedó bastante claro que el interés de Marcet con esta entrevista era, bueno, vender su propia imagen, vender una imagen mucho más aceptable, si se quiere, de la mano de una cierta cultura que existe, por ejemplo, en las series de plataformas y demás, donde hay una cosa como que del narco, del jefe narco, hay como cierto encantamiento con la figura. Pero entonces hay como una disociación que tenemos como sociedad donde padecemos el sufrimiento, la violencia, el consumo, todo lo que implica el narcotráfico como realidad, pero después estas figuras como que las dejamos por fuera. Cuando dice, solamente utilizo la violencia en un 1% de los casos. Quizás él sí, pero toda la red... Su jefe de seguridad... todo lo que viene abajo. Sí, o sea, me faltó... Por eso digamos, se explayó... Me faltó contexto, porque uno del periodismo también espera contexto. ¿No? Y una cosita más y cierro con esto, el tema de la música.
Está, pero eso, Porque fue, insisto, se usó, no claro, pues se opinemos usó la de... música que el narcotraficante pidió, Está, digamos. Eso insisto, lo aceptaron, ¿no? No juzguemos el trabajo de ellos, los colegas. Vamos a quedarnos con qué le sacamos, todos mirando esa nota, a Marcet. Poco, nada, más o menos. Nada. Sin entrar en el trabajo, porque en el fondo, es un trabajo que requirió una gran valentía de una mujer periodista que, bueno, hizo lo que pudo. Hay que estar ahí. Ahora, ¿nos quedó algo sustantivo? Vale. No, nos reíamos porque los dos con Pepe íbamos a regalar. A ver, yo creo que son como dos capítulos. Acá había un doble interés. Al programa, obviamente, a los periodistas les interesaba hacer esa entrevista, pero esa entrevista Marcet la da porque también a él le interesaba. O sea, acá bueno, era un doble obvio. beneficio. No, porque yo hoy veía todos los cuestionamientos que se hacían en las redes. Primero me parece que el rol de la periodista como profesional es indiscutible. Ella... ayer contaba y muchas veces lo comparaba con películas y con series, ¿no? Vivencias que a ella le habían tocado. Y fue un acto de valentía, en realidad, ¿no? Totalmente. O sea, el hecho de haber entregado su celular, demoró 2 días en comunicarse. O sea, escuchabas toda la peripecia y realmente te dabas cuenta que había un compromiso con lo que ella iba a hacer. Después, ella había puesto como 3 puntos, que uno era que ella iba a preguntar lo que quisiera preguntar, ¿no? Ella preguntó. Convengamos que también contó que se había grabado parte de la entrevista, ella había puesto las cámaras en otro lugar, vino el jefe de seguridad, le hizo cambiar eso, borrar todo ese material y la entrevista se grabó el otro día. Creo que eso también condiciona, porque Marcet había empezado a responder y al otro día tuvo que volver a hacer y quizás respondió de nuevo esas preguntas y también condiciona lo que la gente esperaba, que creo que a veces... nos falta un poco de sentido común. No era un interrogatorio y Marcet no iba a decir yo soy culpable de esto, era evidente, ¿no? Y tampoco me parece correcto responsabilizar al programa o a la periodista o querer responsabilizarla de que esto se hizo para limpiar el gobierno, porque eso lo leí muchas veces también hoy, ¿no? O sea, convengamos que lo que dijo Marcet no es una novedad para los uruguayos. ¿Alguien discute que nuestra democracia... si no es la mejor de Latinoamérica, es una de las mejores? Espera. O sea, más allá de los hechos del momento, poner en duda nuestra democracia No, pero como sin tal, poner ¿no? en duda democracia ninguna. Había mucha gente ayer esperando algo de Marcet que pudiera, depende de qué lado estés, De lo que dijera, tal cual. quemar a alguien del Frente Amplio o quemar a alguien del Exacto. gobierno. Y no lo hizo. Seamos honestos. Sí, se estaba esperando algo que de alguna manera pudiera confirmar para quienes sostienen que este es un narcoestado o quienes tienen las sospechas, que confirmara esa presunción y que explicara de alguna manera o justificara cómo se decapitaron jerarcas, porque acá hubo consecuencias políticas por el pasaporte. O que diera indicios. a mí sacar O que diera indicios de cuando Sin embargo, él estuvo preso ocurrió acá todo también. lo contrario. A mí sacar conclusiones políticas de esta entrevista, en principio, no me parece. Lo que sí vi, digamos... Igual no podés fue desconocer que hoy ha sido todo el día de Bueno, eso, está ¿no? bien, digamos, como tantas cosas que se discuten en las redes sociales. Sí. Pero yo no iría por ahí. Lo que sí vi es que este narcotraficante tuvo vocación de congraciarse con las autoridades uruguayas porque es funcional a su propia estrategia. Él, como analizamos en el bloque anterior, quiere venir hacia acá, quiere traer a su familia hacia acá porque evidentemente llegó a la conclusión con sus abogados o con quien sea que es lo más beneficioso para Que su este es el situación mejor lugar, judicial. obvio. Entonces, él tira una serie de mensajes. O sea, yo creo que Uruguay es quizás la o una de las democracias más fuertes de Latinoamérica. No porque lo diga este señor, Obvio. digamos, ¿no? Es información que Pero él dijo se cosas evalúa por que otro lado. ningún uruguayo puede dudar que realmente es así. Mucho más con los... Él nombró 3 países. El Él pelo, ¿verdad? te nombra Bolivia, Paraguay y Uruguay. Objetivamente, los uruguayos no sabemos que en realidad nuestra justicia, Pero tampoco me como la pastilla de ir Pero con no Marcet porque en lo que diga Marcet. no se puede confiar en Paraguay No. o en Bolivia. Yo confío mucho más en las autoridades de cualquier país latinoamericano antes que en un narcotraficante. Obviamente. Estuvo mucho mejor las declaraciones de H de Fiscalía. Pero espera. Que las ¿De verdad? declaraciones de Marcet, ¿eh? Sí, en principio Con todo sí. lo que nosotros hemos visto, En principio, el aviso sí. que le permitió fugarse, ¿de verdad? En principio y hasta que se demuestre lo contrario, sí. Un tipo que te dice la nota fue en Paraguay, ya te está mintiendo porque no lo sabe.
Es decir, el tipo ya te mintió en la cara. No, ¿Crees ¿cómo más no? en él? Si el medio que hizo la entrevista dio la información de que se realizó en Paraguay. No. Cuando la anunciaron. No, para nada. No, Ok, eso... ok. eso Pero No, ayer no. se dijo. No. Inclusive Se te voy a dijo decir una que el cosa. avión la Que aterrizó en Paraguay. Asunción. Pero ok, fueron dos ok. helicópteros. Puede ser cualquier lado. El destino de Carrasco acá... Fue Asunción, O pero sea, que no ahí el ya tenés destino un final. ministro mintiéndote en la Está bien, cara, está bien, dando sí. por Obvio que cierto quiero ir a Asunción. que sabemos dónde está. Estamos de acuerdo. Y además todo el chorizo ese de la colaboración entre las policías de una... Nadie Pero sabe que nada Bueno, de el de Marcelo. Bolivia, Pero el de además Bolivia a mí está me genera menos credibilidad todavía, Sí, ¿no? claro, O claro. sea, El y gobierno todo como se boliviano, dio, cómo se pero, escapa Marcet. Estuvieron después que se les levantaron el teléfono y dijeron, escuchá, te van a ir a buscar, que estuvo grabado, se fue, decían que lo tenían rodeado, que era en cuestión de horas. Todo humo, no tenían ni idea dónde No, andaba. acorralado, la palabra acorralado que repitieron varias veces Y el la que autoridad tenía idea de boliviana, dónde ¿no? estaba tocado. ¿Qué estamos hablando? Es incomparable la justicia boliviana, paraguaya, que Con son la países nuestra. donde, a ver, la corrupción campea y de verdad, pero no es por este caso. Se han dado otros cientos de casos donde la corrupción en esos países es brutal, que no quiere decir que nosotros estemos exentos de esa corrupción, pero el nivel del Uruguay, y por suerte, porque malos hay en todos lados, no tiene absolutamente nada que ver ni con Bolivia, ni con Paraguay, ni con Perú, ni con otros tantos países. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando se dice que confía más en la justicia uruguaya, comparto con Diego, no es él que lo tiene que decir, pero en realidad tiene razón. Tiene razón. Porque la justicia en Uruguay, nos guste o no nos guste, da determinadas garantías que en otros países de Latinoamérica no existen. Es verdad. Y esa Solo es la tenemos el realidad. pequeño problemita ¿Ah? de que nuestra experiencia con los A grandes veces- narcos salió medio A mal. veces se te escapa alguno. Bueno, Y por eso, si soy Marcet, ¿dónde voy a preferir estar? Donde me pueda escapar. Pero allá se escapan se escapan de a Bueno, y en docenas. Bolivia él se escapó ileso, convengamos que, o sea, no se escapó de la cárcel, pero tenía una mega estructura. Y prefiere de- estar acá porque acá ya cumplió las penas por los delitos que Acá no cometió. tiene causa abierta, Pero hay que tiene decirlo. causa. Exacto, Acá no hay obviamente causa que abierta, también eso son Cumplió las Bolivia penas puede y estar acá también. desapareció hasta su declaración, Bien, ¿no? le falta otra parte a esta entrevista, o sea que yo no sé Sí. pero tampoco conociendo el criterio periodístico del programa y Totalmente de de los acuerdo. titulares, lo más jugoso no va a estar el domingo que viene, ¿no? Porque con toda la expectativa que había, será... La verdad. ¿tá? O sea que no creo que surja nada. Sí podríamos conocer más de Marcet, la persona, pero en cuanto a info contundente de esas que estábamos esperando y que obviamente no sale, no creo, ¿no? No, porque la aparte, estrategia del Lo que sí entrevistado- pueden pasar es muchas cosas durante la semana que haya Repercusiones, claro. que tenga consecuencias la nota en los países vecinos. Acá en Uruguay. Pero en Uruguay lo que nos dudo. interesaba básicamente era todo el capítulo este del pasaporte, ¿no? Porque uno asocia a Marcet pasaporte, está claro. Sí, Está, claro. y él dijo que no paga un peso y está. Y ahí se terminó. Pero Bueno, no ¿se solo. terminó? ¿Pero no, crees? no solo Todo. dijo que no pagó un peso. No se terminó el tema porque lo está investigando la justicia uruguaya. Claro. Lo que voy es que lo, entre comillas, jugoso de esto, Sí. o lo interesante, o lo que a nosotros nos interesa, porque a nosotros nos interesa si en Bolivia es corrupto, en Paraguay, no nos interesa para nada eso. Nos interesaba el tema del pasaporte. Y la verdad fue... En realidad el Contundente. pasaporte, Yo no del estoy pasaporte tan de no so- acuerdo Yo contigo creo que en también viendo lo que era el adelanto de la entrevista, la frase del pasaporte estaba en el adelanto de la entrevista porque creo que obviamente para nosotros Era lo más jugoso era para lo hacer. central. Bueno. Él dijo dos cosas con respecto al pasaporte. La primera que tenía que ver con que no pagó un peso para que el trámite Y se que no hiciera. fue express. Y que no fue express y contó un montón de situaciones que vivió. Dijo que se ¿ah? hizo un lío político, la Sí, política. y que en realidad se utilizó políticamente, que convengamos que algunos podemos estar de acuerdo o no con lo que él plantea, yo creo que sí, que obviamente se utilizó políticamente como todo se utiliza políticamente, pero él mismo planteó las demoras, los problemas que tuvo para poderlo hacer, que su esposa tuvo que ir, o sea, dijo Pero que era varias todo- cosas era vinculadas todo- al pasaporte. Todo sabido eso, ¿no? Bueno, pero Bueno. vuelvo a utilizar la frase de Pero todos Henry sabidos. Kissinger, que la traigo cada tanto cuando hablamos del Sí. trabajo periodístico. Cuando ingresaba a la sala de prensa y decía, ya tengo mis respuestas para sus preguntas. Aún no le habían preguntado absolutamente nada. Sí. Porque esa es la estrategia. Acá había una estrategia de responder estoy de acuerdo. y no salirse del libreto, más allá de lo que preguntase el periodista o la periodista en este caso. Que además, en el formato de informe, justamente,
no tenemos la entrevista en crudo, por lo tanto no sabemos si hubo repreguntas sobre el mismo tema. Pero acá nadie juzga eso, yo no tengo ni idea de periodismo. No, yo voy a no, no, jugar. Y hay que estar ahí, además, maravilloso también, que haya podido dar con el hombre. Pero sos abogado y sabés lo que puede responder alguien en un Claro, cuestionamiento. y haya llegado ahí, Y se si siente tenés un frente libreto con el armado. hombre. Pero preguntando esto, cosas. recordemos que Hay esto aplaudir. surge también de que hubo un informe en septiembre donde la propia periodista dijo públicamente que sería interesante escuchar la versión de Marcet. Pero Por lo por tanto, es lo supuesto. que fue a buscar. Claro. Fue a buscar la versión de los temas que se estaban discutiendo sobre él, sobre todo en Uruguay, fue a buscar la versión de él. Hay un mérito Que periodístico No de podemos eso no lo desconocer discutimos, quién no, es no él está en y discusión qué es eso. lo que hace. Dentro del marco de quién es y qué es lo que hace, él dio su versión. Sí. Una frase que no comentamos y para mí fue una frase significativa, yo subí a redes sociales y tuvo bastante repercusión, es que él dice que no está de acuerdo con la legalización. Bueno, Y, obvio. y bueno, está bien, es obvio, pero... Un ladrón de gallina que Pero hay quiera que- que saque los gallineros, Está nunca bien, conocí. pero hay que escucharlo. Me pareció interesante escucharlo, más allá de que uno piensa, es obvio, pero si será justamente que el prohibicionismo genera las condiciones para que exista narcotráfico, que cuando a un narcotraficante le preguntan por esto, dice, no, yo no quiero que Bueno, legalicen. a mí Porque mi me- negocio a mí justamente es operar en el contexto No, de pero la peor prohibición. fue un chanta y lo que dijo fue que no está de acuerdo y no mencionó eso, sino que era porque la droga le hacía mal a los niños. A ver, Dijo que el que señores... vende Alguien no que co- vende el que toneladas de no droga. consume. Dijo, el que por vende no favor. consume. Sí, esa es una frase conocida, Sí. no es de Tal él. cual, él- claro. O sea, pero, sí, Sin obvio. consumo él no tendría negocio. Pero Exacto. el tema es que no quería la legalización de la droga porque entendía, no sé si fueron estas sus palabras, pero le preocupaba por el tema de los niños y los jóvenes. Sí, está bien. Ajá, Claro. bueno, yo qué sé. En fin, vamos a ver cómo sigue esto. Me interesa realmente saber qué repercusiones puede tener en los países donde lo están buscando. No sé si lo confirmamos, pero nos fijamos, Interpol ya tiene activada otra vez la alerta roja para su señora y para el cuñado y no sé qué más. Janina García Truch. Janina. Sí, y bueno, y veremos. Sí, otra cosa. Tiene muchas puntas esto. Lo que todos quisieran, quiero creer, es que se haga justicia de la justa, no de la corrupta. ¿no? O sea, que le toque a Marcet la suerte que le debería tocar en cualquier Estado de Derecho. Ni menos, ni más. ¿No? Pero falta mucho abajo del puente todavía. Mucha cosa puede pasar esta semana y después veremos la segunda parte. Por las dudas, ¿no? Sí, Sí, por igual favor. decían que está Alguna más otra cosa. vinculada como a su entorno familiar, la segunda parte, ¿no? Por lo menos eso decían ayer. Bueno, Ya están circulando las estampitas. ¿de qué? ¿De San Marcelo? De San Marcelo. Ah, porque dijo que era un hombre de claro, que estaba en la casa, Claro, ¿no? Y sí, que sí, él sí. no tomaba alcohol ni... No, y confirmó otro dato, que Bueno, las está bien. cárceles son universidades del delito, porque básicamente aprendió a cómo cuidarse del malandraje, digamos, de su entorno profesional, por decirlo de alguna manera. En fin, qué sé yo. Está todo muy loco. Todo muy Sí. raro. Todo muy Todo loco. muy raro, todo muy raro. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Está rara la cosa. No sé, 20 años atrás era inconcebible estar hablando de esto, ¿o no? Bueno, porque hace 20 años no teníamos la incidencia del tráfico organizado. Había indicios de que íbamos, hoy es una realidad instalada en la hidrovía y esta es una de las figuras principales. Vamos a estar hablando del acto de conmemoración, ¿les parece? De los 40 años del acto del obelisco. Antes, les quiero recordar que Vía Confort